Hola, soy José Antonio Arochi, abogado del despacho Arochi Linder. El día de hoy vengo a presentarles el primer canal legal de propiedad intelectual en México. En este canal abordaremos temas de propiedad intelectual que afectan en el día a día a influencers, emprendedores, empresas y personas en general. Tendremos la presencia de autoridades, clientes y nuestros abogados, hablando desde temas de marcas, patentes, derechos de autor, publicidad, así como cada una de las materias que vemos en este despacho. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida nuevamente a este canal Arochi Linder. Mi nombre es Adrián Martínez, soy asociado en nuestra firma, trabajando en el área de derechos de autor y derechos del entretenimiento. Y en esta ocasión me encuentro con nuestra asociada Jazmín López, que nos va a platicar un poquito de todo el trabajo que hacemos en este tipo de temas. Hola, Adrián. Muchas gracias por estar aquí, Jaz. Gracias a ti. Entonces, quería principalmente platicar un poquito sobre qué es lo que hacemos en el día a día, ¿no? Claro. Obviamente el enfoque de derechos de autor es muy importante y posteriormente se ha ido desarrollando en otros temas del área de entretenimiento, que creo que muchas personas piensan que solamente con ver temas de derechos de autor es suficiente para decir que se llevan temas de entretenimiento y pienso que esto es un poco un error, ¿no? Al final son áreas que tienen puntos en común, pero también tienen cada una sus propias complejidades. Sí, claro, son áreas que se complementan bastante bien y creo que no podemos tener una sin tener en cuenta la otra, ¿no? Sobre todo porque las dos tienen que estar complementadas justamente pues para el buen funcionamiento de lo que sea que se quiera hacer, ¿no? Claro que sí. Entonces, si quieres, platiquemos un poco del área de derechos de autor, claro, y después nos pasamos a otro tipo de temas. Así que en el día de derechos de autor, día a día, más o menos puedes contar un poco cómo es el trabajo, qué tipo de asuntos se ven. Claro, pues mira, básicamente en derechos de autor vemos cualquier cuestión relacionada con la protección de obras artísticas, ¿no? Creo que es importante empezar por qué se entiende por una obra artística. Pues bajo la ley justamente entendemos que una obra artística pues es cualquier creación literaria o artística, entonces cualquier creación es susceptible de protección. Y en ese sentido, pues lo primero que hacemos, yo creo que de las cosas más importantes que hacemos son los registros, ¿no? Registros de obra, reservas, bueno, que las reservas ahí también entran como un complemento, pero bueno, creo que ahí lo más importante es justamente pues la protección a nivel registro, ¿no? Por supuesto, claro. Al final, en el día a día estamos en contacto con distintas autoridades, siendo la principal de ellas el Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAUTOR, y es quien se encarga de revisar todos los trámites de registro de obra y de obtención de reservas, que pues es un poco una institución jurídica peculiar para México, solamente está disponible en México y tiene características un poco de otras figuras, ¿no? Claro. Entonces, no sé si nos quieres contar un poquito de esa parte. Pues mira, básicamente en INDAUTOR creo que hacemos varias cosas. Creo que básicamente nuestros trámites estrella son el registro de obra y reserva. La diferencia, creo que siempre lo hemos dicho, ¿no? Que el registro de obra, pues a diferencia, por ejemplo, de un registro marcario, pues es a nivel internacional, tiene efectos a nivel internacional, aunque no es obligatorio, pues siempre lo recomendamos, ¿no? Porque es una declaración pues de buena fe ante la autoridad que generalmente sirve pues para cualquier procedimiento o cualquier cuestión que pueda tener pues un artista, un creador bajo una queja, un procedimiento, además pues es bastante funcional, ¿no? Creo que eso es por una parte. El procedimiento pues es sumamente sencillo. INDAUTOR tiene pues varias particularidades sobre ese procedimiento, que generalmente es muy expreso, no tarda más allá de 8 días, los requerimientos son muy fáciles y demás. Y por otro lado pues tenemos las reservas, ¿no? Que ahí ya es un poco más estricto, entramos a un procedimiento de un poco más de observancia. Ahí ya depende de la reserva que se quiera registrar, si es un título, si es un personaje, además, pero creo que la característica peculiar es que justamente en una reserva pues nos abocamos un poco más a este sentido un poco más artístico, ¿no? Al título que va a proteger una revista, un periódico, o el personaje que va a hacer de una campaña, y que además pues una de las particularidades, por ejemplo, es que en un personaje se protegen las características físicas y psicológicas del personaje, ¿no? Por supuesto. Y creo que muchas de estas figuras pueden tener elementos en común, pero es importante quizá la asesoría en ocasiones donde hay ciertos asuntos donde es más importante contar con una figura que con otra, o tal vez ambas se van a complementar, ¿no? Y bien lo dices, el INDAUTOR creo es una autoridad muy accesible que vuelve los procedimientos muy sencillos, pero nuevamente hay casos donde por las complejidades del asunto se requiere un poco un ojo clínico o una asesoría un poco más desarrollada. Y por ejemplo, otro tema que trabajamos constantemente con INDAUTOR es no solamente el registro de obras y reservas, sino también el registro de contratos. Entonces, de esta parte nos podrías comentar también un poco. Sí, pues mira, yo creo que hay una cuestión muy importante, es que la ley tiene como ciertas particularidades para los registros de contratos, sobre todo porque ahí sí la autoridad entra como ya en un poco más de fondo al revisar los contratos que hacemos. Por ejemplo,
tenemos que cuidar ciertas características especiales, pues como la contraprestación, las ciertas limitaciones de tiempo, ¿no? De que tiene que tener una temporalidad determinada, de que en caso de que no, pues se entiende que es por 5 años y demás, bueno, que puede ser mayor de 15, todas las reglas generales que ya conocemos. Pero creo que la particularidad de los contratos es que debemos de atender siempre la necesidad de la persona que nos lo está pidiendo, ¿no? Obviamente no podemos hacer lo mismo para una obra que ya está hecha y que se quiere adquirir a una obra que apenas se va a realizar, ¿no? Claro, o inclusive otro tipo de contratos, ¿no? No solamente los que tengan que ver con la creación de obras, sino, por ejemplo, los contratos que están relacionados con derechos conexos, que pues como sabemos no son exactamente derechos de autor, sino que son derechos de otros agentes que suelen estar relacionados con la creación de obras artísticas. Este tipo de cuestiones también las atiende el INDAUTOR. Y quizá la última parte importante que deberíamos tomar en cuenta sobre INDAUTOR es otro tipo de trámites, ¿no? Como puede ser ISBN, ISSN, otras cuestiones que salen quizá de ese registro habitual, pero que también son muy importantes para otro tipo de industrias, ¿no? Editoriales y demás cuestiones. Sí, claro, además de esos trámites pueden desarrollarse otro tipo de contratos, como de edición literaria o los que ya conocemos de interpretación y ejecución. Bueno, creo que en todos ahí la cuestión es justamente cuidar los requerimientos legales, las necesidades de la persona que nos lo está pidiendo y bueno, que sea funcional obviamente a la persona, ¿no? Creo que justo antes de que iniciáramos esto hablábamos de la necesidad de entender al artista o a la persona que nos está pidiendo y además también entender como la necesidad del titular, ¿no? Por supuesto, creo que muchas veces como abogados caemos un poco en las tradiciones de siempre, ¿no? Que sea todo muy formal o que sea todo con, como tal vez de manera incluso un poco árida o un poco cerrada. Y al final es importante pensar que trabajamos al servicio de una comunidad artística, ¿no? Y de servicios creativos. Entonces es importante tener eso en mente al momento de pues, asesorar a un cliente o incluso plantear algunas posibles soluciones. Y además de este tema de derechos de autor, que insisto, pues una cuestión registral es muy importante, también creo que es igualmente importante la cuestión de asesoramiento, ¿no? Muchas veces lo que se va a requerir en un asunto o en otro no es necesariamente un trámite ante el INDAUTOR, sino quizá una negociación con alguna otra parte, quizás una opinión técnica de si algo puede o no protegerse. Puede ser que un cliente esté utilizando algo sin permiso y tiene la duda de si lo puede utilizar o no. Un poquito más en una cuestión del día a día. Sí, ¿no? eso ha sido como también mucho de nuestro día a día, sobre todo porque creemos que justamente esta cultura de legalidad del derecho de autor pues está ahí un poco tambaleando, ¿no? Sobre todo porque pues no sabemos los límites de hasta dónde sí y hasta dónde no, entonces también ahí nuestra participación pues es muy importante, ¿no? Porque justamente pues somos como una especie de guía que dice hasta dónde o te da un poquito de pues sí, un poco más de luz en qué se puede hacer y qué no, y también entran ahí cuestiones como autorizaciones de imagen, ¿no? Que también ha sido nuestro día a día últimamente. Claro, y digo, sé que es un poco el chiste de abogados de siempre, pero en la materia de derechos de autor muchas veces el si se puede o no se puede hacer algo depende del caso específico y depende de las características en particular, ¿no? Entonces, no siempre es tan sencillo tener una guía o un checklist, sino que hay que revisar caso por caso y ver cuáles son los factores relevantes en cada asunto. Y bueno, insisto, independientemente del tema de derechos de autor, creo que me gustaría que nos platicaras un poco de el otro ámbito, tema de derechos del entretenimiento, que obviamente está muy basado en esto y pues puede tener muchas cuestiones que afectan, pero si nos puedes platicar un poco más del otro tipo de temas que se ven además del derecho. Pues mira, ahí justamente creo que también, como acabas de decir, clásica respuesta, ¿no? Depende del caso concreto, pero creo que el elemento principal inicial podría ser el clearance. Ahí nos toca revisar guiones para poder determinar a tiempo pues posibles riesgos, no sé, como ciertas particularidades de si la producción quiere utilizar una revista o si quiere nombrar a un personaje como otro que ya es famoso, cuáles son los posibles riesgos. Ahora lo que salió hace 2 años con Patrimonio Cultural y Material, pues justamente establecer este tipo de límites o de restricciones. Creo que cuestión de entretenimiento puede empezar ahí, es un elemento principal, ¿no? Claro, creo que el tema de entretenimiento, un poco como el de publicidad, la complejidad que tiene es que incluye muchas normas distintas y muchas autoridades diferentes, ¿no? Cuando hablamos de entretenimiento es tal vez importante partir de la idea de que hay muchas industrias creativas que la gente consume pues, para pasar su tiempo, entretenerse, y eso incluye desde una producción audiovisual como una televisión o una película, como a otros temas que puede ser la producción de un comercial, por ejemplo, el manejo de cuestiones de, representación artística, o inclusive podría ser obras musicales, obras de teatro musical, organización de conciertos. Es decir, es un campo muy amplio que también tiene sus propias reglas específicas. Entonces, el determinar exactamente qué es lo que vamos a usar es importante. Pero me gustaría ahondar un poquito más en el tema de la Ley de Protección del Patrimonio Cultural, ¿no? Que es un cambio más reciente
Anteriormente, por ejemplo, con cualquiera de estas cuestiones de entretenimiento, cuestiones artísticas, podía utilizarse de forma libre, o incluso en aspectos puramente comerciales, podían utilizarse de forma libre los elementos que pertenecen de origen a una comunidad indígena o un pueblo indígena, ¿no? Y ahora tenemos una ley que entró en vigor el año pasado, en 2022, que viene a cambiar las reglas de juego y de pronto pone, pues ahora limitantes muy estrictas y sanciones muy importantes para el uso de este tipo de expresiones. Entonces, no sé si quieres comentar algo de eso. Sí, mira, ahí creo que a todos los abogados de derechos de autor nos pone como un reto muy importante, porque ya no solamente hablamos de derecho de autor, sino entramos a un ámbito de derechos humanos, donde pues obviamente ahí ya las reglas del juego que nosotros conocemos comúnmente como la aplicación estricta de lo que dice la ley, pues entonces ya cambia un poquito, ¿no? Porque entonces empezamos a hablar de principios de aplicación de derechos humanos, como principio pro persona, convencionalidad y un montón de cosas que aplica el derecho de autor, ¿no? Entonces ya no solamente estamos hablando de derecho de autor, sino estamos hablando de derechos humanos y sobre todo derechos que tienen que ver con la comunidad. Nos pone en un juego como ahí un poco complicado en el sentido de que pues ahora nos reta un poco a aprender derechos humanos y que sobre todo tener en cuenta que cualquier elemento del patrimonio cultural y material que sea de una comunidad, pues para su uso hay que una autorización, y que actualmente justamente en aras de esta protección de derechos humanos la autoridad está siendo bastante rígido en cuestiones de quejas o en sanciones, ¿no? Creo que lo hemos visto. ¿Qué le podría recomendar, por ejemplo, a una persona, ya sea una empresa o una persona física, que quiere usar una marca que incluye elementos de patrimonio cultural o que quizá quiere usar elementos operativos o de publicidad o alguna otra forma que pueden incluir algún diseño, alguna palabra que tal vez esté protegida? ¿Por dónde se puede empezar a revisar esto? Pues en un inicio que vengan con nosotros. Bueno, creo que ahí la cuestión es más pues tener justamente esta debida diligencia, ¿no? Realmente pues, acercarse a un experto que pueda guiarlos en el tema. La verdad es que no es una cuestión sencilla. En general el proceso que estamos llevando ahorita nosotros pues es consultar básicamente a la autoridad sobre el elemento, tratar de tener un acercamiento, tratar de obtener pues por ahí alguna autorización si es que se llega a dar el caso. O creo que lo que hemos visto también es llevar el procedimiento de queja cuando ya la autoridad está iniciada, ¿no? Pero creo que el punto inicial, la recomendación de un inicio es tratar de evitar ese punto, tratar de evitar ese procedimiento de queja y previo tener una debida diligencia, pues justamente tener la autorización, el acompañamiento y tal vez una posible autorización, ¿no? Claro. Pienso personalmente que al final cuando uno emprende un negocio que va a estar basado o al menos va a involucrar cualquier actividad artística, es importante en estas cuestiones, ¿no? Podrían pensar muchas veces, bueno, yo pongo una tienda para vender ropa, no tiene nada que ver con una cuestión artística, pero si estás utilizando música en esa tienda, pues ya puede involucrar quizá una sociedad de gestión colectiva porque hay derechos de autor o derechos conexos que están usando, quizá puede llegar incluso a un tema de litigio, o tal vez no eres tú, sino tus proveedores, ¿no? Quienes están involucrados en estas cuestiones. Entonces, insisto que depende de cada caso en particular, pero pienso que es algo que cualquier persona que esté interesada en crear un negocio debe tener en mente, porque de una forma u otra seguramente va a estar relacionado con este tipo de temas y podrá pues, tener que resolver alguna cuestión legal, ¿no? Sí, sobre todo creo que es muy importante lo que decías hace ratito, ¿no? Creo que cuando ya hablamos de cuestiones así, no solamente tiene que ver derechos de autor, sino ya es una convergencia de muchas materias. Ya entramos, por ejemplo, a cuestiones de datos personales, a cuestiones marcarias, derechos de autor, derechos humanos, con esto del patrimonio, bueno, en fin, un montón de cosas que creo que son importantes. Justamente creo que ahí el punto principal es hacer la diligencia que se tenga que hacer para poder crear o desarrollar la idea que se tenga pensada. Claro. Pues muchas gracias, Jazz, por tu participación en esta cápsula. Esperamos que haya sido ilustrativa sobre el tipo de trabajo que hacemos en esta área. Y pues cualquier cuestión o cualquier pregunta que puedan tener al respecto, estamos a sus órdenes. Muchas gracias por acompañarnos. Si te gustó este contenido, dale like, deja tus comentarios y suscríbete.